Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 27 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo unos ejemplos en donde consideramos propiedades que tenían aquellas funciones que son operaciones con otras funciones. Y en particular estábamos ya trabajando este segundo ejemplo que nos dice si g de x es siempre mayor que 0 para cualquier valor x en el dominio de esa función, que va a ser los números reales, y si f de x y g de x son funciones crecientes, yo quiero demostrar que la función fg de x también va a ser una función creciente. Bueno, pues como el problema nos indica que f y g son funciones crecientes, ¿qué significa eso? Que si yo tomo dos valores x1 y x2 en el dominio de esa función f, digamos, que son los números reales, con la x1 siendo menor que la x2, entonces el valor de la función x1 será también menor que el valor de la función f en x2. Y por la misma razón, si tomo también esos mismos dos valores x1 y x2 en el dominio de esa función g, que recuerden que son números reales, y recuerden que los he seleccionado de manera que x1 sea menor que x2, entonces el valor de la función g evaluada en x1 será menor que el valor de la función g evaluada en x2. Entonces, por una desigualdad que se demuestra en el álgebra intermedia, si usted va al curso de álgebra intermedia, ya al final del curso, cuando estamos estudiando desigualdades absolutas, hay un ejemplo que discutimos o un problema que aparece en unos problemas de práctica en los apuntes del curso, que nos dice que entonces, si yo tomo esta desigualdad que dice que f de x1 es menor que f de x2 y multiplico cada lado correspondiente de esta desigualdad con cada lado correspondiente de esta otra, como estos son valores que son mayores que 0, entonces el valor de la función en x1 multiplicado por el valor de la función en g de x1 va a ser también menor que si yo multiplico estos dos valores que están al lado derecho de esa desigualdad, de f de x2 multiplicado por g de x1. ¿Pero qué quiere decir esto? Que fg de x1, ¿verdad? Porque f de x1 por g de x1, que es fg de x1 será menor que fg de x2. Por la misma razón, f de x2 por g de x2 es la función fg aplicada a x2. O sea que el valor de la función fg en x1 va a ser menor que el valor de la función fg en x2, y eso es lo que teníamos que ver para asegurarnos que la función fg era creciente, ¿verdad? Lo que queríamos demostrar. Pues ahí tenemos la demostración de ese teorema, de ese problemita, ¿verdad? Esa propiedad que nos indica ese problema. Fíjense en este tercer ejemplo, dice: demuestre que si f y g son funciones impares, entonces la función f por g es par. Bueno, como f y g son impares, ¿qué significaba eso? Que f de negativo x era el negativo de f de x, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir que la función f era impar. Y como g también es impar, pues g de negativo x va a ser el negativo de g de x. Bueno, y queremos ver entonces que la función fg es par, ¿verdad? Eso es lo que queremos ver. ¿Y qué quiere decir eso? Que fg de negativo x no va a ser el negativo de fg de x, sino que va a ser fg de x. Eso es lo que significa que la función es par, contrario a lo que significa que la función es impar. Bueno, pero ¿cómo vemos nosotros que efectivamente fg de negativo x da fg de x? Pues miren, vamos a empezar con fg de negativo x. Por definición de lo que es la función, que es la multiplicación de dos funciones, eso quiere decir f de negativo x por g de negativo x. Pero f de negativo x es el negativo de f de x, así que yo puedo sustituir f de negativo x por el negativo de f de x. Y por la misma razón, g de negativo x es lo mismo que g de negativo x, así que puedo sustituir g de negativo x por negativo g de x. Pero al multiplicar negativo f de x por negativo g de x, por una propiedad que conocemos en el álgebra elemental, eso es lo mismo que multiplicar f de x por g de x sin esos signos, ¿verdad que sí? F de x por g de x. Pero f de x por g de x, por definición de lo que es la función, que es el producto de dos funciones, es lo mismo que la función fg de x. Así que por la ley transitiva, efectivamente, pasa lo que dice aquí que teníamos que ver. Que fg de negativo x finalmente es igual a fg de x. Y eso es lo que teníamos que ver para demostrar que definitivamente la función fg era una función par, no impar. ¿Okay? Bueno, pues con eso terminamos ese estudio de las funciones que son operaciones con otras funciones. Vamos a ver una construcción de gráficas adicional. Dice: dadas las gráficas de las funciones f de x y g de x, ¿cómo construir la gráfica de f más g de x y de f menos g de x? Bueno, esta construcción, este tipo de construcción, tanto la de f más g de x como f menos g de x, se llama como la de la suma y resta de las ordenadas de una función, ¿verdad?
Así que se llama este tipo de construcción, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer, considera las funciones f de x y g de x. ¿Sí? Considere las funciones f de x, y igual a f de x y y igual a g de x. Suponga que cuando la x vale x sub 1 y yo sustituyo x sub 1 en f, obtengo una ordenada y sub 1. Que y sub 1 es f de x sub 1. Y cuando yo sustituyo otra vez x sub 1, pero ahora en g, obtengo una ordenada diferente que es y sub 2. Que y sub 2 es g de x sub 2. ¿Sí? Pues, ¿qué significa esto? Que los puntos x sub 1, y sub 1 está en la gráfica de la función f de x. Y el punto x sub 2, perdón, x sub 1, estoy tomando el mismo valor en el dominio de ambas funciones, ¿verdad? X sub 1, y sub 2 está en la gráfica de la función g de x. ¿Okay? Así que esto significa que los puntos x sub 1, y sub 1 están en la gráfica de y igual a f de x, porque dice que cuando la x vale x sub 1, ¿verdad? La f vale y sub 1. Así que por eso que ese punto está en la gráfica de y igual a f de x. Y el punto x sub 1, cuando la x vale x sub 1, la y vale y sub 2, pues significa estará en la gráfica de la otra función, y igual a g de x. Entonces, si yo sumo o resto esas ordenadas que he obtenido para los puntos que están en la gráfica de f de x y de g de x, ¿verdad? Y sub 1 en la gráfica de f de x y y sub 2, la ordenada que está en la gráfica de g de x, cuando la x vale x sub 1 en ambos casos, ¿verdad? Pues eso, sustituyendo, ¿verdad? Y sub 1, ¿qué es? Y sub 1, mira, es f de x sub 1. Así que sustituyo x sub 1 por y sub 1, perdón, por f de x sub 1. Y esto será más o menos, y y sub 2 es g de x sub 1, así que es más o menos g de x sub 1, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que decir f más g de x sub 1, ¿verdad que sí? Porque si usted suma o resta, ¿verdad? Más o menos. Si usted suma o resta dos funciones evaluadas en el mismo sitio, eso es lo mismo que buscar la función que es la suma o la resta de esas dos funciones, f y g, evaluadas en ese valor x sub 1. Pues, ¿qué significa eso? Que el punto, esto significa que el punto que tiene como abscisa x sub 1 y como ordenada a y sub 1 más o menos y sub 2 estará en la gráfica de la función, bueno, puede ser una de dos, ¿verdad? F más g de x o f menos g de x, ¿okay? En cualquiera de las dos funciones. Cuando se suman las ordenadas, está en la función f más g de x, y cuando se restan las ordenadas, está en la función f menos g de x, ¿ok? Bien, por ejemplo, construyan la gráfica de las siguientes funciones. Y la primera dice así.
y igual a x más x cuadrado. Bueno, fíjense que aquí yo estoy sumando x y x cuadrado. Dos funciones que yo conozco. La función y igual a x, que es la función identidad, y la función y igual a x cuadrada, que es la función cuadrada. ¿Ok? Ven aquí. En la expresión que nos da la fórmula de esta función, estamos sumando la función identidad que recuerda que es y igual a x, esta que está aquí, y igual a x, y la función cuadrada, que es la otra, ¿verdad? Y igual a x cuadrado. Pues dibujamos ambas, ¿verdad? En un sistema, en un mismo sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Bueno, no debemos tener mala memoria que la gráfica de la función identidad aquí tenemos nuestro eje de y nuestro eje de x, ¿ok? La gráfica de la función identidad es esta recta que pasa por el origen y forma ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas, recuerden. Y la gráfica de la función cuadrada era esta, en esta forma, ¿verdad? Este es igual a x y este es igual a x cuadrado, ¿ok? En esta forma, ¿se acuerdan? Era simétrico con respecto al eje de y, o sea, par, y tenía esa forma, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora yo quiero ver la gráfica aproximada de la función x más x cuadrado. Pues, según esta información que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es sumar las ordenadas que obtenemos para los puntos de la función identidad más las ordenadas que obtenemos para los puntos en la función cuadrada, ¿verdad? Y eso nos dan las ordenadas, fíjense, las ordenadas de los puntos que están en la función f de x, que en este caso es x, más, porque en este caso estamos sumando, g de x, que es x cuadrado, ¿ok? Así es que, para obtener la gráfica aproximada que utilizamos, tomamos varias abscisas en el eje de x. Vamos a ver, vamos a ver que tomo esta abscisa, esta que está aquí, esta abscisa y esta abscisa, ¿ok? Bien, en el eje de x, ¿verdad? Son abscisas, pues se tienen que tomar en el eje de x. Bueno, y entonces consideramos las ordenadas que les corresponden a los puntos con esas abscisas en las gráficas o en ambas gráficas, ¿verdad? En ambas gráficas. Vamos a ver.
para esta abscisa, la ordenada que le corresponde en la gráfica de la función y igual a x es esta distancia que hay desde aquí hasta aquí. Vamos a marcarla así entrecortada, ¿ok? Esa distancia, ¿ok? Y la gráfica que le corresponde, ¿verdad? Perdón, la gráfica, no, la ordenada que le corresponde a esa misma abscisa en la gráfica y igual a x cuadrado, de la función cuadrada, ¿verdad? Pues caminamos hasta aquí, sería esta, ¿verdad? Bueno, pues a esta ordenada que está aquí, que yo ya la llamaría y sub 1, ¿verdad? Porque es la que le corresponde a la primera función que estamos sumando, ¿verdad? Y le sumo esta ordenada, que es esta que está acá, ¿verdad? Vamos a llamar esta ordenada y sub 2. Pues entonces obtengo el punto aproximado que está en la gráfica de esta función x más x cuadrado. Pues miren, si a esta ordenada que está y sub 1, yo le sumo esta ordenada que va desde el eje de x hasta ese punto en la gráfica de la función y igual a x cuadrado, si se la sumo, ¿verdad?, obtengo este punto más o menos que está por aquí, ¿verdad? Si esta cantidad yo se la sumo a esta cantidad, miren, vamos a ver, tomamos esta cantidad y se la sumo a esta cantidad, ¿verdad? Pues tengo un punto más o menos como por aquí. Pues el primer punto que obtengo para la gráfica aproximada de y igual a x más x cuadrado sería este que acabamos de marcar aquí, ¿verdad? Bueno, ahora yo voy a marcar estas ordenadas nuevas, ¿verdad? Pero siguiendo el mismo análisis. Para esta otra abscisa que cogemos aquí, su ordenada es esta que está aquí, ¿verdad que sí? En la gráfica de la función y igual a x. Y su ordenada es esta que está por aquí, en la gráfica de la función y igual a x cuadrado. Pues esta ordenada que está aquí, ¿verdad? Yo le añado esta ordenada que está aquí, mire. Yo diría que más o menos obtengo este punto en la gráfica de la función y igual a x más x cuadrado. ¿Okay? Vamos a ver ahora esta abscisa, ¿verdad? Si a esta abscisa, perdón, si considero la abscisa que le corresponde a este punto, la ordenada, perdón, considero la ordenada que le corresponde a esta abscisa en la gráfica de y igual a x, que es esta que está acá arriba, ¿verdad? Esta que está acá arriba. Y si cojo la ordenada que le corresponde a esa abscisa en la gráfica de x cuadrado, que es este pedacito que está aquí, pues si yo a esta ordenada, que es la que le corresponde a la gráfica de y igual a x, le sumo esta otra ordenada, que es la que le corresponde a la gráfica de y igual a x cuadrado, obtengo más o menos este punto que está por aquí, ¿verdad? Esta cantidad, si yo se la añado a esta pedacito, obtengo, si le añado este pedacito acá arriba. Y finalmente esta cuarta abscisa que tomé aquí, si yo tomo la ordenada que le corresponde en la gráfica de y igual a x, que es esta que está aquí, la de aquí, está más o menos por aquí, y la que le corresponde a la x cuadrado, que es esta cantidad, pues si a esta yo le añado esta cantidad, fíjense que voy a caer bastante arriba, yo diría que caigo como por acá, bastante alto, ¿verdad que sí? Dicho sea de paso, acá hay una abscisa que está dada de gratis, que es la abscisa 0, que fíjense que es 0 para ambas gráficas, ¿verdad que sí? Tiene ordenada 0 para ambas gráficas. Esa abscisa 0, ¿verdad? La ordenada que le corresponde a esa abscisa 0 en la gráfica de y igual a x es 0. Y la ordenada que le corresponde a esa abscisa 0 en la gráfica de x cuadrado también es 0. O sea que este punto que está aquí, el origen, también está en la gráfica de esta función y igual a x más x cuadrado. Así que, de hecho, al yo marcar aquí 4, tenía de gratis 5, porque esta ya estaba marcada desde un principio, ¿verdad que sí? Bueno, pues ya yo sé que la gráfica va a pasar por estos puntos. La gráfica aproximada de esta, ¿ok? Va a pasar por estos puntos, de alguna manera, ¿verdad? Así que si yo paso una curva suave por ahí, yo diría, bueno, pues esta curva viene más o menos bajando así. Sigue bajando por aquí bajar un poquito más, y entonces empieza a subir para pasar por este punto que es el origen, luego pasa por este punto que está aquí, ¿verdad? Pasa entonces por este punto que está aquí, y luego pasa por este otro punto que está acá arriba, ¿sí? Así que la gráfica aproximada de la función y igual a x más x cuadrado es esa que ha pasado por esos puntos. ¿Se fijan? Fíjense en este segundo ejemplo, que nos dice y igual a valor absoluto de x menos x al cubo. ¿Okay? Bueno, fíjense que en la fórmula que nos da esta función, ¿verdad? Yo estoy restando dos expresiones, valor absoluto de x, que corresponde a la función valor absoluto de x, y x al cubo, que corresponde a la función cubo o cúbica básica, ¿verdad? Bueno, pues consideramos las funciones valor absoluto de x y cubo y igual a x cuadrado al cubo, ¿verdad? Consideramos
las gráficas de las funciones especiales que estudiamos, ¿verdad? Valor absoluto y cubo o cúbica básica, ¿ok? Las funciones valor absoluto, que es esta que dice y igual a el valor absoluto de la x y cubo o cúbica básica y igual a x al cubo, ¿okay? Y dibujamos aquí ambas gráficas, ¿verdad? La de y igual a valor absoluto de la x, que recuerden que consiste de estos dos rayos que parten del origen y que forman ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas, ¿verdad? Así que esa es la gráfica de la función y valor absoluto. Y la de la función cubo, recuerden, cuando estudiamos se veía así, lucía así, una cosa así, ¿verdad? Era simétrica con respecto al origen. Esta es simétrica con respecto al eje de y, como era la gráfica de la función cuadrada, ¿verdad? Era simétrica con respecto al origen, a y igual a x al cubo, ¿okay? Perdón, esta es la de y igual al valor absoluto de la x, y esta que estamos dibujando aquí es la de y igual a x al cubo, ¿okay? Muy bien, y ahora hacemos lo mismo, ¿verdad? Consideramos varias abscisas para puntos en esas dos gráficas, ¿okay? Consideramos varias abscisas para puntos en esas dos gráficas, ¿okay? Y fíjense que tenemos una de gratis, ¿verdad? Que es el origen, porque por ahí pasan las dos. Dio la casualidad que aquí también las dos gráficas de las dos funciones que estamos considerando pasan por el origen. Así que tenemos esa de gratis. Pero vamos a marcar dos acá y dos acá, ¿verdad? Dos a la izquierda del eje origen. Vamos a marcar esta aquí y esta que está aquí. Y acá vamos a marcar esta y esta, ¿ok? Entonces, miren, vamos a buscar las ordenadas que les corresponden a esas abscisas en ambas gráficas. Y entonces, una vez las tengamos, a las del valor absoluto, que son estas que están por aquí, estas ordenadas que están por aquí, sobre el eje de x, le vamos a restar, a quitar, en vez de añadirles, ¿verdad? En vez de añadirles, vamos a restarles, ¿verdad? A las, vamos a ordenar las ordenadas que le corresponden a esas mismas abscisas en la gráfica de x al cubo. Vamos a restar, ¿verdad? A las del valor absoluto. Bueno, para esta abscisa, la ordenada que le corresponde en la gráfica del valor absoluto, ¿verdad? Que es la primera, vamos a llamarla y sub 1, ¿verdad? Y la ordenada que le corresponde a esa abscisa en la gráfica de la función x al cubo, ¿verdad? Es esta que está aquí, y sub 2, ¿verdad? Pues yo tengo que restarle a esta ordenada, ¿ok? Y fíjense, da la casualidad que yo diría que si a esta ordenada yo le resto esta, pues mire, nos colocamos acá arriba y entonces vemos hasta dónde baja haciendo uso de esta ordenada, ¿verdad? No, ahora no se la estoy sumando, que la tenéis que poner así y añadírsela, ¿verdad? Sino que ahora a esta se la estoy quitando. Yo diría que da la casualidad, por pura casualidad, que corresponde a este punto, ¿verdad? Porque si esta ordenada que está en la gráfica, que le corresponde un punto en la gráfica de igual al valor absoluto de la x, yo le quito la ordenada que le corresponde a esa abscisa en la gráfica de igual a x al cubo, la otra gráfica, ¿verdad? Bueno, al restársela, yo diría que queda más o menos por aquí, encima, casi encima del eje de x, ¿verdad que sí? Vamos a ver este segundo punto, la ordenada que le corresponde a esa abscisa en la gráfica de el valor absoluto, yo diría que es esta que está aquí, ¿verdad? Esta distancia, ¿verdad? Y si a esa ordenada yo les resto la que le corresponde al eje, a la gráfica de la función x al cubo, pues mira, la ordenada que le corresponde a esa abscisa en la función x al cubo, yo se la tengo que restar a la del valor absoluto. O sea que si esta es la ordenada de la del valor absoluto, al yo restarle esta distancia hacia abajo, ¿verdad? Porque la estoy restando, tengo este punto más o menos, ¿verdad? Que va a estar entonces en la gráfica de esta, valor absoluto de la x menos x al cubo. Fíjense que este punto va a estar, está en las dos,
¿verdad? Este punto que tiene abscisa 0 y las ordenadas tanto en la gráfica de la función valor absoluto como en la gráfica de la función x al cubo son 0, pues si yo a 0, que es la ordenada del punto que tiene abscisa 0 en la gráfica de y igual al valor absoluto de la x, le resto 0, que es la ordenada del punto que tiene esa abscisa en la gráfica de igual a x al cubo, me quedo en el origen, ¿verdad? Ahora aquí, para esta ordenada, ¿verdad? Para esta abscisa más bien, la ordenada que está en el eje de x es esta, ¿verdad que sí? En la gráfica, perdón, de la función y igual al valor absoluto de la x es esta. Y si a eso le resto la ordenada que está en la gráfica de la función y igual a x al cubo, ¿verdad? Pues mire, si a esta ordenada que está aquí, yo le resto esta, ¿verdad? Quedo con un punto que está más o menos por aquí, ¿verdad que sí? Y finalmente, si tomo esta abscisa y a la ordenada que le corresponde a esa abscisa en la gráfica de la función valor absoluto, ¿verdad? Que es esta distancia que está de aquí hasta aquí, ¿verdad? Le resto la ordenada que le corresponde a esa abscisa en la gráfica de la función x al cubo, que es esta que está más grande, ¿verdad? Pues si a esta ordenada que le corresponde a esa abscisa en la gráfica de la función valor absoluto, yo le resto esta ordenada, que es la que le corresponde a la de x al cubo, mire, si yo me coloco aquí y la bajo, pues la resto, tengo un punto que va a estar como por aquí, más o menos en la gráfica de la función y igual al valor absoluto de la x menos x al cubo, ¿verdad? Y si yo ahora conecto, ¿verdad?, esos puntos, ¿verdad?, que hemos marcado ahí, pues fíjense, yo diría que más o menos la gráfica aproximada de esta que tenemos aquí se debe ver así más o menos, ¿verdad? Sube por aquí, sigue por aquí, sube así. Vamos a ver si cambiamos esto. Sube, ¿verdad? Sube así. Sigue por aquí, baja al origen. De alguna manera seguirá bajando y volverá a subir para ver en este punto y de alguna manera vuelve a bajar para bajar por este punto. Así que la gráfica aproximada de la función y igual al valor absoluto de la x menos x al cubo es esa que hemos marcado más o menos por ahí, ¿okay? Y igual al valor absoluto de la x menos x al cubo, ¿okay? Vamos a ver esta otra que dice y igual a x más la raíz cuadrada de x, ¿okay? Bueno, pues aquí tenemos que usar las gráficas de la función y igual a x, que es la función inicial, y la gráfica de la función raíz cuadrada, y igual a la raíz cuadrada de x, ¿okay? Hacemos uso de las gráficas de y igual a x y de y igual a la raíz cuadrada de x. Y si las dibujamos en un sistema de coordenadas, ¿verdad?, lucen así. Este es el eje de y, este es el eje de x, ¿verdad? Y la gráfica de la función identidad y igual a x es esta que vimos ahorita, ¿verdad? La recta esta que pasa por el origen y que forma ángulos de 45 grados con los ejes de coordenadas, ¿verdad? Mientras que la gráfica de la función raíz cuadrada esta que empieza en el origen, ¿verdad?, empieza en el origen y se comporta, ¿verdad?, más o menos de esta manera, ¿verdad? Pues fíjense que ahora la gráfica de la función x más raíz cuadrada de ax, al lado izquierdo del eje de y, ¿verdad?, en donde la función raíz cuadrada de x no está definida, se mantiene nada más que con x,